Yo amo a mi pueblo, mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces. Me parece ciertamente peligroso que una persona así pueda influenciar cualquier gobierno. A veces frontales. Con el veneno más sutil como ahora. Pero yo los perdono. Otra vez, el presidente Balaguer coloca en una crisis a la República Dominicana al celebrar elecciones estando en el poder. Y les digo que aunque mi piel es del color de la noche, mi alma tiene luces para iluminar la verdad. Mientras ese negro esté ahí, no le entregaremos el poder. Hay que ponerlo en su lugar. No importa los votos que saque, nunca va a coger la presidencia. Estamos con Agliberto Meléndez aquí, viejo amigo de toda la vida, obsesionado por el cine de calidad. Hemos visto de él una exitosa película hace mucho tiempo sobre el problema, cuando era pequeño todavía, de la emigración clandestina a los Estados Unidos. Y hoy nos entrega una segunda obra de mucho esfuerzo, cerca de 20 años de trabajo, sobre José Francisco Peña Gómez. Del color de Agliberto lo conocimos cuando él amaba en silencio a una actriz, hermana de Pierangeli, creo que se llamaba Pia. Se llamaba Pia Angeli, no me recuerdo. O Gia, sí, algo así. La fuimos a ver varias veces al Capitolio. Desde entonces, Agliberto está obsesionado con el cine. Después de un carcelazo con Trujillo, él se fue a Nueva York a estudiar cine. Es quizás la única persona dominicana fuera de Oscar Torres que no tuvo influencia en el cine dominicano y ha estudiado cine. Sí. Y se ha después hecho... estuvo Jean-Louis Jorge. Jean-Louis también estudió cine, sí. Cierto, sí. Entonces, Agliberto, ¿cómo fue este proceso de la película sobre José Francisco Peña Gómez? Tú tienes una parte en ese proceso porque fue a raíz de el tiempo en que éramos estudiantes que nos vimos envueltos en los atareos de Trujillo, contra Trujillo, y nos metieron presos, la 40 y ese tipo de cosas. Ahí convivimos. Sí, así es. Luego yo me fui a Estados Unidos a estudiar, pero yo estudiaba economía y me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Yo tenía que contar esa historia de la 40, de cómo la gente reaccionaba ante la agresión de una tortura y la inminencia de un fusilamiento, que todos temíamos que nos iban a fusilar en cualquier momento allí. Y a cualquiera lo fusilaban por una pica de ojo. Así es. Entonces, pues, en ese tiempo me decidí que tenía que contar esas cosas y que el cine era lo mejor, la mejor vía. Pero ha tenido oportunidad de contar muy pocas. Sí, pero hablar de cine en aquel tiempo era hablar como digamos de tecnología espacial aquí. No se veía mucho cine, pero a nadie se le ocurría ni siquiera... Antes de esta película, Agliberto, ¿qué hiciste? Estudié cine. No, que como cine, ¿hiciste cine? ¿Has hecho alguna película? Hice 2 o 3 cortos, hice un cuento, adapté un cuento de Horacio Quiroga, el escritor uruguayo, que se llama El Hijo, pero eso no trascendió, quedó por ahí, eso fue un ejercicio de estudiante. ¿Cuándo nace la idea del color de la noche? Bueno, después que conocí a Peña Gómez, que estuve emparentado con él por mucho tiempo, mi hermana Rosita fue su esposa durante 15 años.
noté que el hombre era excepcional, que tenía mucho carisma, mucha alma. ¿En qué año conociste a Peña? En el 74. 6-4. 7-4. 7-4. Sí. Yo estudiaba cine en Nueva York en ese tiempo y ellos se casaron mientras yo estudiaba cine allá. ¿Cuándo nace la idea de la película sobre Peña? Cuando yo me acerqué a Peña, o nos acercamos mucho durante el proceso de su actividad política, y me daba cuenta de las barreras que tenía, la negritud, el estigma de ser el origen haitiano, etcétera, y me di cuenta de las agresiones tan crudas que recibía de algunos sectores, tanto en privado como públicamente. Entonces vi que aquí él era un personaje excepcional, un personaje diferente, que se salía del montón, y le dije, yo voy a hacer un corto sobre ti temprano. Porque Peña estuvo enterado antes de morir que se iba a hacer una película. Sí. Él se enteró mucho y además se entusiasmó. ¿No te dejó ninguna ayuda, ninguna colaboración para ese documental? No era documental, nunca fue documental. A mí no me gustan los documentales. Bien, para ese corto. Sí, era un largo, del principio fue ambicioso. ¿Te dejó Peña algún tipo de grabación o algo para esa película? Me dijo que me ofrecía conseguir financiamiento con algunos. No, fuera de dinero, me refiero a no, él material. Yo fui completamente independiente de la creación del guión. Todo lo que hay ahí es una aproximación, mi punto de vista, porque cada quien tiene su Peña Gómez, una aproximación de lo que fue Peña Gómez según mi punto de vista. Quiero pedirte un favor, una ñapita. Conociendo a Peña y la cercanía que tú tenías con él, ¿en algún momento él te dijo, yo quiero esto o yo no quiero tal cosa en esa película? No, nunca, me dio completa libertad. Bien, hay algo con respecto, precisamente usted habla de lo que es que cada quien tiene una imagen diferente en cuanto a Peña Gómez. ¿Le costó mucho trabajo a usted despojarse quizás de toda la toda la subjetividad que pudiera haber encontrado en un lado u otro con respecto a la figura de Peña Gómez para para llevar una imagen de cómo él era realmente, o despojado de todo tipo de prejuicios de las personas que pudieran ir a ver la película? Mira, cuando uno está escribiendo una película, un guión, uno pesa muchas posibilidades. El proceso creativo es sumamente confuso y uno a veces escribe una gran cantidad de cosas y después las desbarata o las desecha. Lo que está ahí es mi apreciación sobre el personaje que se llamó José Francisco Peña Gómez, tratándome de despojarme de lo emocional, de la parte, y tratar de crear un documento social para que sirva de referencia al fenómeno del antihaitianismo, del racismo y de lo que es el mundo interior de la política, que yo lo viví en cierta forma, pero luego me di cuenta que no era mi fuerte y preferí mantenerme detrás de la cámara en términos políticos y en términos cinematográficos. Hay que tomar en cuenta que para ciertas producciones cinematográficas se novela un poco las historias para convertir la realidad en trama, para hacerla atractiva, para tener un hilo conductor que maneje las emociones de quienes la vayan a ver. Entonces, ¿usted tomó en cuenta también eso para distinguirla de lo que es un documental, entonces? Sí, la película es totalmente dramatizada, escenificada, con actores y aproximada a lo que fue la vida, a lo que fue la realidad. Pero desde luego, cuando tú haces una película, escribes un guión, como tú dices, se sale un poco de la realidad y la maquilla en cierta forma. Por eso la película abre con una advertencia que dice, esta es una aproximación a lo que fueron las vidas y tiempos de personalmente, esa aproximación, ¿tú te sientes satisfecho de hasta dónde llegaste? Bueno, mira, ¿o no estás conforme? Cuando uno crea algo, uno le saltan un montón de dudas. En una película de Pasolini que vimos hace mucho tiempo, decía el artista se siente atrapado por su tema, por su personaje, por su enfoque, y realmente todo es una aproximación dramatizada, porque si tú cuentas la realidad, Monte Lironda no tiene el atractivo dramático para tú
entretener a Te lo tu digo porque yo quiero que esa película sea un éxito. Y yo también. Y yo quiero decirte lo siguiente: con la gente que hace esculturas y con los pintores que hacen retratos, pasa lo mismo que con el cine. Nunca llegan a plasmar realmente las realidades. Incluso, y siempre queda inconforme el que ve la estatua y dice, caramba, a veces no se parece a mí. ¿Usted ha visto la serie La Historia versus Hollywood? Sí. Precisamente, que compara lo que se muestra en el cine. Pero vamos a ver. Liberto, ¿qué tiempo te duró recuperar la inversión que hiciste pasaje de ida? Nunca la recuperé, José. Nunca, sí. El pasaje de ida creció cuando fue al extranjero, pero especialmente a través de festivales y de críticas que son muy ese pasaje de ida, ¿verdad? Sí. Dime una cosa. Regina Express, ¿verdad? Y las vías de difusión del cine que hay nuevas, a través de Netflix, por ejemplo, no permitirían rescatar un espacio merecido que tiene pasaje de ida en la historia del cine. Yo necesito un promotor, un productor, porque a mí no se me hace tan difícil, aunque me da mucho trabajo hacer una película, pero me da más trabajo y se me hace más difícil venderla. Sí. Entonces habrá que buscar la forma de que una de esas películas las agarre alguien que tenga el deseo y el talento y la infraestructura de vender. Si la nueva película tiene el éxito que todos esperamos que va a tener y deseamos que tenga, no solamente por el afecto que tenemos, sino por el tema y su importancia, si esa película triunfa, naturalmente arrastra tu otra obra. Es posible, a pesar de que Pasaje de ida es una película ya de 28 años. Eso no importa. No importa, pero tiene muy buena factura y se logró buena factura y tuvo muy buenas críticas de órganos tan influyentes como el New York Times, la revista Variety, el Times de Londres. ¿Sabe? Tiene y además premios y distinciones, pero no había... Gilberto, en el casting vi en los trailers que tenías las figuras contemporáneas de Peña como Balaguer, Bosch. ¿No conseguiste a Cuquín para Balaguer? No lo quería. No lo quería. No, porque Cuquín primero presenta una caricatura de Balaguer. Ya, bien. Y nosotros tratamos a la figura de Balaguer, aunque realmente lo responsabilizamos de muchas cosas, lo queremos tratar con respeto ante la historia. Bien. ¿Cómo lograste a José Francisco Geraldino? José Francisco, yo estuve como 5 o 6 años buscando un actor y se me presentaban actores consagrados de teatro, pero para mí era fundamental el aspecto, la fisonomía, la figura del actor. Y nos topamos con José Francisco, por un amigo lo trajo, él te va a contar ahorita sus peripecias, y cuando yo lo vi le dije, ¿y tú estás dispuesto a realmente a someterte a un trabajo disciplinado? Yo soy actor, me dijo, con el vozarrón que tiene parecido a José Francisco. Sí, pero tú tienes los ojos marrones, José Francisco lo tenía, sí, yo lo tengo marrones. Son marrones. Son marrones. Sí, y después de entrevistar como 10 actores y probarlos, dije, este es el hombre que necesitamos, y se lo entregué a Rafael Villalona, que era un teatrista formidable y muy disciplinado, y le dije, Rafael, sácamele el personaje de José Francisco a este José Francisco. Me impresionó que incluso se llama José Francisco también, y desde entonces en el proceso, duró 2 años ese proceso. Bien. José Francisco, ¿de dónde sale tu nombre? Mi nombre es una coincidencia. Sí, porque siempre es una curiosidad en este proceso el nombre, desde el rodaje hasta la publicidad ahora y la salida de la película, siempre es una de las primeras preguntas que asalta a quien me conoce. ¿Ese sombrero es para no parecerte a Peña Gómez? Es que me gustan los sombreros, y donde quiera que voy con un sombrerito, compro sombrero donde encuentro, en fin, es un gusto por ellos. Bueno, entonces, el nombre de José Francisco es que mi padre se llama José. Entonces, a eso se suma que yo nací el día 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Entonces, era una moda en aquel tiempo, cuando ponerle el nombre del santo que rezaba el muchacho, más el nombre del padre. De ahí se desprende mi nombre de José Francisco. Y nada,
se da la coincidencia, llego a la película, todo esto ha sido maravilloso. ¿Conociste a Peña Gómez? No conocía a Peña Gómez. ¿Te dio trabajo meterte dentro de ese personaje? Fue, como dijo el maestro Agliberto, fue un proceso trabajoso. ¿Tuviste que cambiar mucho tu idiosincrasia, tu originalidad? No, desdoblarme en este caso, como decimos en teatro. Esa es tu voz, tú no la cambiaste. No, esa es mi voz. Esa es tu voz. Esa es mi voz. Y esa es tu dentadura. Esa es mi dentadura. Yo por ejemplo no he hecho actividad política partidarista. ¿Qué nunca. estudiaste fuera de teatro? Yo estudié comunicación social en la Universidad Autónoma. ¿La película culminó? ¿Ya está terminada? Sí, la película está ¿Te sentiste satisfecho al final de la obra? Es decir, ¿crees que hiciste lo mejor? Siempre entiendo que se puede hacer más. Tengo esa característica. Cuando vi la obra terminada y me detenía en una serie de detalles, pero dentro de esos detalles, primero detalles de mi actuación, yo decía, mira, en ese momento en lugar de actuar así, yo pude haber actuado de esta manera. Ahí en lugar de así, pude haberlo hecho de esta forma. Todos los actores son así, ¿eh? Sí, a ellos no les gusta nunca, como se ven como cuando uno oye su propia voz. La propia voz, cuando uno la oye grabada, no es la misma. Alberto, ¿tú pudiste insertar algunos pasajes de Peña reales? Sí, desde luego. ¿En que hay superposición de imágenes de él y Peña? No, la figura de Peña no parece. Pasajes reales de la historia, hay mucho, pero de la misma figura de Peña no. Doctor, y es importante en ese orden resaltar. En el primer momento de la entrevista le preguntaban al maestro específicamente usted sobre la historia y Carlos la ficción, no ficción. La película se enmarca perfectamente dentro de un género que se llama biografía histórica. Sin temor a duda, la película es una biografía histórica. No es una biografía personal, es histórica. Para suerte de nosotros, para suerte de Peña Gómez, o no suerte de Peña Gómez, o no suerte de nosotros, Peña Gómez estuvo inserto en una cantidad de episodios históricos de la República Dominicana que es imposible separar a Peña Gómez de ellos. ¿Tú tuviste que hacer eso o eso te lo entregó el productor? La parte histórica. La parte histórica te la entregó a Yo la conocía ya, porque además de profesor de comunicación en la Universidad Autónoma, yo soy profesor de historia dominicana en la Universidad Dominico-Americana. Entonces todos esos pasajes como profesor de historia yo los conocía ya. ¿Y qué edad tú tienes? Yo. Sí, tú tienes 40 años ya. Yo acabo de cumplir 49 añitos. Pero tú eres que ese colorcito se protege. Sí. Entonces yo digo que si los niños son 5 añitos, 2 añitos, yo acabo de cumplir 49 añitos. Bien. Agliberto, ¿cuándo se estrena? El 3 de diciembre. El 3 de diciembre. ¿La ley de cine te protege o tú no te metiste en la ley de cine? No nos metimos en la ley de cine. ¿No te metiste en la ley de cine? Pero hay muchísima gente dispuesta a invertir. Sí, pero él se fue solo. Es que pasó algo extraño ahí. Nosotros comenzamos antes de que existiera la ley de cine y tuvimos presupuesto y tuvimos todos los arreglos antes de la ley de cine. Luego comenzó la ley de cine y no nos insertamos porque no estábamos en marcha. La película, como te dije, tiene 18 años en proceso. Que la ley no aplicaba para procesos en marcha. Ya habíamos comenzado, ya estamos en... Nosotros quisiéramos darle un minutito a José Francisco y decir que estamos dispuestos por relaciones con Agliberto, nuestra amistad y con el interés del tema, de darle toda la difusión que pueda dársele a una película que tú calificas de biografía histórica. ¿Tú querías decir algo más? Sí, yo con el tráiler he estado haciendo un experimento. Yo se lo he estado presentando a mis alumnos de la Universidad Autónoma y de la Universidad Dominico-Americana, y cada vez que lo presento a un grupo de 30, 40, 50 estudiantes y el tráiler termina, es un aplauso espontáneo y colectivo de los estudiantes. Eso significa que el que vaya al cine a ver esta película no se va a arrepentir. Yo apuesto mi puesto como profesor universitario a que va a ser una experiencia agradable ver esa película. Por lo tanto, que la vayan a ver. Bien, ustedes pueden contar que el canal 26 cada hora pasará ese tráiler. Seguro. Bienvenido. Pero te quiero preguntar una cosa, Agliberto, antes de terminar.
Aquí hay una frase de nuestro común amigo Coppola. Siempre hemos jugado desde chiquitos. Sí. Dice: el cine se basa en planos, la televisión en eventos, la literatura en frases y el teatro en escenas. ¿Cómo pudiste tú manejar un hombre de teatro en el cine, desde la escena hasta el plano? Mira, los actores de teatro, contrario a lo que dicen mucha gente, que los actores de teatro no son buenos en cine, eso no es una verdad. No, claro. Nos traen los actores de teatro la disciplina y la consagración y el miedo a la cámara, que es lo que lo hace presa del director. Bien. Nosotros entregamos a José Francisco, a Rafael Villalona, que era un teatrista formidable. Durante mucho tiempo trabajaron la escena y los resultados son notables. Yo le pido a la audiencia que cuando vayan a ver esta película observen las actuaciones de José Francisco, que encarna a José Francisco, el personaje que encarna a Balaguer, que es José Jaques, que lo hacía de caricatura y sin embargo en la película presenta una actuación formidable. Sí. Y casi todas las actuaciones están realmente impresionantes. Le damos las gracias a Gilberto Meléndez y a José Francisco Geraldino. Lo invitamos a ver Del color de la noche, que vamos a seguir hablando de ello durante todo este mes. Yo amo a mi pueblo, mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces. Me parece ciertamente peligroso que una persona así pueda influenciar cualquier gobierno. A veces frontales. Con el veneno más sutil como ahora. Pero yo los perdono.